el tema, el tema sería el tema de la cruz, ¿no? La cruz tan mencionada y tan controversial por otro lado y tan tapada, ¿no? Porque estamos haciendo un estudio, ¿no es cierto?, en la iglesia muy bueno. Y viste, como veníamos nosotros acá hablando, que yo les leí Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, Isaías 52 y de Isaías 53, que es el más importante, creo yo, ¿no? Como cristiano, para toda la cristiandad, porque en Isaías 53 se relata lo que hemos leído, ¿no? Hace una descripción exacta de Cristo en la cruz, ¿no? Después lo vamos a volver a leer, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención esto, que prácticamente... ¿Cuántos años antes de que pase la cruz? Sí, ya estaba hablando de la cruz en sí. Isaías, pues mucho antes de Cristo. Y mucho más antes de Isaías tenemos a David, en el famoso Salmo 22, que también lo podíamos repasar un poquito, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención que este es un estudio muy bueno porque nos lleva a la reflexión bárbaro, pero justo cuando llegamos, a mi entender, al capítulo capital, que es la cruz, me lo corren. Y solamente me hablan del versículo 12, que habla dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, está hablando del Señor, ¿no? Con los fuertes, yo le daré lugar, lo haré parte, dice Dios, ¿no? Pero previamente el siervo sufriente tuvo que pasar por lo que narra Isaías 53, que es toda la afrenta, la vergüenza, el dolor, ¿no es cierto?, de morir en una cruz, ¿no? La vergüenza también sobre todo. Y justamente este capítulo 53 de Isaías es el que en las liturgias hebreas no se lee nunca, porque los judíos tienen la visión, como lo tenemos siempre también nosotros, de que venga un Salvador con poder y que nos arregle los problemas y tal. Entonces, por eso fue rechazado en su momento al Señor, y por eso, por ellos en sus servicios nunca leen Isaías 53. Pero si nosotros ahora lo vamos a ver, y por la descripción, uno le hace a cualquiera persona, le hace esta pregunta: ¿a usted de quién le parece que está hablando? Y es la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, pero ahora quiero decir esto: ¿por qué ellos lo quitan? Porque la imagen del Mesías es el poderoso, el que los va a unir, pero no tienen la imagen del siervo sufriente, el que vino a servir. Por eso fue rechazado en su momento, porque ellos estaban buscando un salvador del gobierno romano, alguien que los libere de ese imperio que los tenía sojuzgados. Y en Jesús no veían eso, porque Jesús les hablaba de otra cosa. Jesús hablaba de la libertad, pero la libertad de adentro, de la libertad espiritual, el ser liberado desde adentro. Él hablaba de algo mucho más profundo que un cambio de gobierno, que al final va a seguir después todo lo mismo, ¿no? Cambian los gobiernos. No es que... Él no vino a hablar de banderita, no vino a hablar de Boca River, él vino a hablar de la selección, de lo más grande, de lo que está por arriba de todo, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hasta el día de hoy, en la liturgia hebrea, este capítulo 53 de Isaías no se lee, porque está hablando la parte más humillante del siervo, pero si uno lo lee, inclusive si le pregunta a cualquier religioso, a cualquier persona, es más, hay un documental de un chico que... ¿Vos le pasaste un video a él, no? Él hace esta cuestión, él les lee esto en hebreo, que es hermoso, ¿no? Entonces les pregunta a las personas y le dice: ¿usted qué persona de la historia le parece que se está refiriendo? Y dice así: despreciado y desechado, Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Y después, bueno, sigue, por tanto, en el versículo 12 dice, por tanto yo le daré parte. Este es el versículo que aparece en el estudio, ¿no? Por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue cortado entre los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Entonces, a cualquier persona uno le pregunta, ¿a quién se puede estar refiriendo? Una persona que fue despreciado, fue desechado por su pueblo, fue menospreciado, lo mataron, fue burlado. El único personaje histórico que realmente cierra es nuestro Señor. O sea, en este capítulo no queda dudas de a quién se refiere. Acá no se refiere ni a Isaías, ni se refiere a Israel, ni a ningún otro personaje. Y esto, la Biblia, que es un libro que se complementa con otro, o sea, es un libro que tiene muchos libros, y a veces para entender un pasaje, por eso yo creo que no podemos abrir las escrituras y que cada uno opine de ellas lo que piense. O sea, yo lo que digo, yo lo tengo que sostener con otros pasajes. No puedo decir lo que se está haciendo mucho ahora, es abriendo las Biblias. Entonces, por eso cada uno interpreta lo que quiere, y por eso hay religiones para los gustos de cada uno. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, cada uno le han agregado cosas, ¿no? Pero en cada uno de estos casos siempre han corrido la cruz. Siempre a la cruz la corren del lugar. No me refiero al crucifijo en una pared, ni a un rosario, tenerlo colgado, ni eso, ¿no? Pero que siempre al Señor, porque al Señor lo han sacado de su enfoque real, ¿no? Entonces cuando uno corre la cruz, esto se convierte en una enseñanza universalista, que Dios nos quiere a todos, somos todos salvos, no pasa nada. Y eso no es lo que enseña el Señor, ¿no? Eso no es lo que nos enseña, sino que Él nos llama a un arrepentimiento. Y es su cruz el significado más profundo de nuestra fe. Porque en la cruz Él culminó su obra. Porque la cruz no es un crucifijo, sino la cruz simboliza su victoria, su muerte, su resurrección. Correr la cruz, me refiero a que es lo que hacen todos, ¿no? Por ejemplo, Testigo de Jehová, el Carl Russell, que fue su fundador, él lo primero que hizo, no le gustaba el infierno. Bueno, sacó el infierno, le siguió su sucesor, el juez Roosevelt. Ese odiaba las cruces. Las iglesias de los testigos no tienen ni una cruz, porque ellos consideran de que Cristo fue crucificado en una madera, ¿no? Y después también dicen que Jesús en realidad fue el ángel Gabriel, y de alguna manera la corren del lugar. Los mormones tienen la misma Biblia nuestra, pero tienen el libro del Mormón, que es, según ellos, la última revelación. Entonces, como esa es la última revelación, todo lo otro queda en un segundo plano. Corrieron la cruz, ¿no? Después, citemos los musulmanes. Los musulmanes tienen también el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero tienen el Corán. Otra vez se corre la cruz. Para ellos, Cristo es un profeta más,
Mucha gente piensa eso. Sí, Profeta, pero quiero decir, Cristo es el siempre, Hijo de Dios, pero que no es siempre están corriendo la cruz, siempre no poniéndola en su lugar. Vuelvo a decir, cuando me refiero a la cruz, no me refiero a un crucifijo en la pared, ay, yo llevo la cruz, como te dice, no, eso no es, vos te hiciste un tatuaje, eso no es llevar la cruz. Llevar la cruz es llevar el mensaje de Cristo, primero en tu vida, dando testimonio con tus hechos, que vos sos un creyente, porque la cruz te cambia. La cruz es llevar la muerte de Cristo y su resurrección. También la cruz es la vergüenza, porque hay un pasaje, ¿no? Y aparte un dicho que todo el mundo repetimos, que cada uno tiene su cruz y tiene que llevar una cruz entonces el sentido que nosotros le damos a esa idea que está en la Biblia, porque eso lo dijo Jesús, lleva tu cruz y sígueme. Ese sentido de la cruz nosotros lo usamos como una carga, un peso que tenemos que llevar, ¿no? Cada uno tiene ese es el sentido que nosotros entendemos, pero en realidad cuando en la época de Jesús él dijo estas palabras, el sentido era otro. Puede utilizarse a un peso también, pero en realidad era otro sentido. El sentido era la vergüenza. Ser cristiano, defender la palabra, identificarnos con Jesús y creer en la resurrección es una vergüenza. Por eso el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Se está refiriendo a la vergüenza de ser cristiano, de reconocerse como cristiano. La cruz fue algo muy vergonzoso. Ese es el primer paso. Primero te da la vergüenza, porque a mí me ha pasado. A mí me daba vergüenza pasa tener la Biblia acá. Hoy me da orgullo. Claro, sabemos que te van a cargar, que te van a decir, es una vergüenza. O sea, ¿vos crees en esto? A veces me han dicho, pero ¿cómo un tipo tan inteligente puede creer en eso? Y yo también le digo, te considero inteligente, no puedo entender cómo vos no lo creas. Claro, a mí me pasaba eso antes, pero, que claro, yo decía, mirá vos, no seré el errado. Yo cuando estaba en la iglesia enfrente, yo lo escuchaba, ¿viste? claro. Yo no quería ir primero porque me daba vergüenza hasta por los vecinos, el qué dirán, ¿viste? Y después, una vez que fui, ya está, o sea, todos los vecinos, inclusive los invité a toda la cuadra, los invité, sí. ¿viste? Pero en su momento también me daba vergüenza, ¿entendés? Pero hoy me da orgullo decir soy cristiano. Y porque te pregunté, ¿vos qué religión sos? ¿Vos sos los evangelistas? No, soy cristiano, creo en Cristo. Cristo es el Salvador, ¿entendés? Es simple, es reconocer y Entonces, asumir eso que es realidad. Entonces la vergüenza, porque imagínate, una persona que fue despojada de su humanidad, fue en realidad desnudado, porque el Señor lo desnudaron. No estaba con un taparrabo, como lo vimos en las películas, tan bonito. Fue literalmente, como hemos leído acá, su carne fue triturada, porque a él le pegaron con un látigo romano que entraba en la carne y sacaba pedazos. Él quedó hecho carne picada realmente, ¿no? Como esos anclas, ¿viste? Dice, sí. Entonces dice, fue despreciado, fue desechado. Mostraba sus partes. Vos imaginate, si estar desnudo hoy es una vergüenza, imagínate para la ética de ese momento, estar desnudo en una cruz, era una vergüenza realmente. Por eso los cristianos primitivos, ellos nunca utilizaron como símbolo la cruz, porque era una cosa horripilante lo que pasó. Ellos nunca iban a hacer un vía crucis, como hoy se hace, porque esa representación era algo horroroso. Ellos originalmente se identificaban entre sí, porque el Imperio Romano los perseguía para matarlos, con un pescadito. Entonces el tipo dibujaba un pescadito, que las palabras en griego antiguo de pez quiere decir ictis, y cada palabra quiere decir Isu Christos Theuios, ¿no? Entonces con eso se identificaban. La cruz vino después de 300 años, cuando ya el imperio dejó de crucificar a la gente de a miles, porque la cruz era la manera que el imperio romano tenía de dar ejemplo, ¿no? Bueno, este está muerto por asesinato, este está muerto por sedición, y lo que se ponía en la parte de arriba de la cruz era el motivo de la muerte. ¿Por qué se lo condenaba? Entonces, claro, la gente pasaba, veía esa muerte lenta que a veces llevaba días a veces.
En el caso del Señor no fue así, porque él fue muy castigado, él perdió mucha sangre, él estaba, los latigazos lo molieron, el llevar la cruz, el estar preso, el estar sin comida, pero una persona fuerte, una persona sana, que no hubiese pasado por toda esa laceración física que pasó, podía durar semanas a veces, ¿no? Le venían las aves y le comían los ojos vivos, no se moría. O sea, lo terrible de la muerte de la cruz es lo lenta que era. Pero como justo les entraba a los judíos la Pascua, tenían que adelantar el proceso. Los otros dos ladrones que estaban a su costado fueron los romanos y le quebraron los pies. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucedía con esa quebradura? El reo no podía pisar en el taco para respirar, entonces moría ahogado, así, ¿no? Quedaba, el tórax se le comprimía en el diafragma y moría ahogado. Era una manera. Entonces, cuando fueron al Señor para matarlo, él ya había muerto. Y el motivo de su muerte, científicamente hablando, es hipovolemia sanguínea, que quiere decir pérdida de sangre. El Señor perdió hasta la última gota de sangre y murió. Es increíble, cuando estaba en la cruz con una lanza vinieron, le volvieron a dar. Pero todo esto, acá dice Isaías, fue herido por nuestras rebeliones. Él no necesitaba ir ahí, él era eterno, él era Dios. Él se deja en realidad morir. No es que lo mataron ni los romanos ni los judíos, él muere por nuestros pecados. Él fue a la cruz con deseos, con pasión, con ganas de hacerlo. Imaginemos que no hubiera sido así, ¿no? Que él hubiera ido porque Dios lo obligó. Nosotros hubiéramos estado en toda una eternidad con vergüenza delante de él, porque fue obligado a morir. No, él no fue obligado, porque él mismo le dijo: yo mi vida, a mí no me la quitan, yo la pongo. Por eso esa tonta disputa de que si lo mataron los judíos, lo mataron los romanos, en realidad lo matamos cada uno de nosotros. Porque todos, como leímos acá en Isaías, en algún momento de nuestra vida nos hemos descarriado, nos salimos de la huella. Nuestros pecados los mataron. Y en la película que hizo Mel Gibson hay una escena que lo están crucificando, y a pesar de que él no aparece en ningún lado en la película, porque él no quería ningún hombre que tuviese una figura fuerte, ¿no?, como actor, para que llevara su nombre, pero él no apareció, solamente aparece su mano poniéndole el clavo y clavándolo. Una de esas manos que figura en la película es la de él. Él quiso significar por eso que él también lo mató. Y me parece muy bueno ese mensaje. Eso no lo sabía yo. Porque en realidad lo matamos todos. Espiritualmente hablando, lo matamos. Él vino para morir por nosotros. Él fue a la cruz con pasión, con deseo, de rescatarnos a nosotros. La palabra redimirnos. Redimir quiere decir volver a comprar algo que era de él. Nosotros fuimos hechura suya, pero nos vendimos al diablo. Y él vino y pagó ese precio y nos vuelve a comprar. Ahora somos hechura suya y somos redimidos por él. Y somos obra de él. Y por eso nos sostiene. Porque todo lo que hay creado, todo lo hizo él. Todo. Y él es el que lo sostiene. ¿Quién sostiene los...? La voy a cortar acá. ¿Qué te iba a decir? Bueno, toda la creación, nosotros mismos fuimos creados por él. Somos su creación. Él nos redime, nos pagó. Él pagó el precio y encima nos sigue sosteniendo. Por eso son las tres cosas que él hace por nosotros. Ahora bien, como cuando uno dice, cuando yo afirmo algo de la Biblia, por eso decía que estos textos no se pueden abrir así a la ligera y que cada uno opine lo que le parece. ¿A vos qué te parece? No, a mí me parece que está hablando de Zaratustra, a mí me parece... No. Cada cosa que uno diga de la Biblia tiene que estar respaldado por los 66 libros de la Biblia. Porque la Biblia son libros que se escribieron en diferentes momentos de la historia. Estamos hablando de 7.000 años de historia aproximadamente, entre lo que pasó
entre el Génesis y el Apocalipsis, pero cada autor, a pesar de que tiene un distinto estilo al escribir, pero hay un mismo espíritu que los une. Entonces yo no puedo afirmar una cosa si yo no la puedo respaldar con todo lo que dice la Biblia. Entonces, entonces esto que nosotros estamos leyendo acá está respaldado por muchos libros de la Biblia, por la primera de Pedro, por el libro de Romanos, Juan. Y por ejemplo, si nos vamos más atrás en la historia, vemos que, por ejemplo, David está en el año aproximadamente 800 a.C. Él también profetizó sobre el Señor. Vemos también que en muchos casos la profecía a veces habla de una situación presente y algo que va por venir. Y se mezcla lo que a mí me está pasando, mi situación política, mi situación actual, con un hecho que va a venir. Y mira lo que dice el Salmo 22, que también siempre tiene que leerse porque, bueno, confirma esto otro y confirma también lo que está escrito en los evangelios en cuanto a la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Mira, dice por ejemplo el Salmo 22, dice, empieza así, el Salmo de David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas fueron las palabras de Cristo en la cruz, ¿no? O sea, está narrando la muerte del Señor en la cruz, 800 y pico años antes que esto pasara. Dice más abajo en el versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan. David se está refiriendo un poco a sí mismo, que estaba siendo perseguido, pero está haciendo una profecía de algo que iba a venir 800 años después. Estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Dios, que lo libere él. Esas son las palabras que le decía la gente a Jesús. Se encomendó a Dios y ahora ¿dónde está? Que lo libere él, ¿no? Estiran la boca, quiere decir, se burlan de mí, dice. Mueven la cabeza como diciendo, ¿y ahora dónde está Dios? Pero él estaba consumando el acto más importante de la historia de la humanidad, morir por nosotros, para ganar nuestra salvación eterna. Y después dice en el versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Estos toros de Basán se refiere a extranjeros. Los toros de Basán eran de otra zona. Se está refiriendo, me han rodeado, él estaba rodeado por los romanos, que eran extranjeros. Y acá lo identifica como los toros de Basán. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz rugiente. Mi corazón, dice, fue como cera, derritiéndose como en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Dice, horadaron mis manos, quiere decir, agujerearon mis manos. ¿Cómo pudo saber esto? Esto es palabra de Dios. Por eso esto se confirma con todo lo otro. Cuando yo afirmo algo, tiene que estar respaldado. Y la Biblia tiene cerca de 600 profecías que fueron todas cumplidas, una detrás de otra, ¿no? Entonces dice, el versículo 16, agujerearon mis manos y mis pies, contar puedo mis huesos. Había perdido tanta sangre el Señor que él había quedado como un esqueleto, colgado, ¿no? Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Mas Jehová Dios, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Es una descripción exacta de la cruz. Después dice en una parte, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de muerte. La lengua, cuando una persona pasa sin agua durante mucho tiempo,
se deshidrata, se le hincha. O sea, el Señor en la cruz era un monstruo, que realmente no se lo podía ni mirar. Por eso dice también en Isaías, quitamos de él el rostro. O sea, era una cosa que no se podía ver. Y todo eso, todo ese castigo que Dios hizo o sea, Dios cargó sobre él, como dice también Isaías, era la ira, era el enojo que tenía sobre nosotros. Lo cargó en él. ¿Y todo para qué lo hizo? Por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por eso una persona que rechaza al Señor está rechazando el amor de Dios, está rechazando la justicia de Dios. Cristo es la justicia misma de Dios. Por eso creer en Él a mí me justifica. Y después me voy santificando, ¿no es cierto?, con mi vida, ¿no? Pero lo primero es creer en Él. Por eso, bueno, damos gracias al Señor por revelarnos estas cosas tan sencillas de la palabra, y que no nos olvidemos de correr la cruz, que es lo que hace todo el mundo, correr, porque vos querés andar bien con todo el mundo, podés ser un cristiano que hablar de cosas, basta que no le menciones la cruz. Vos cuando mencionaste esto, ahí empieza la discusión con todo el mundo. Yo me acuerdo de un programa que había de un rabino en los años 90 con el Monseñor Laguna por televisión. Y hablaban de bueyes perdidos, de religión, hacían religiones comparadas, hablaban de noticias, menos de la cruz. Porque si Monseñor Laguna le hablaba de todo esto, ahí iba a ser el problema. Y por eso dice después el apóstol Pablo que Cristo es la piedra de tropiezo para los que no creen. Es una piedra esto, porque están cegados, no entienden, pero para nosotros es poder de Dios y salvación. ¿Amén? Entonces, bueno, damos gracias al Señor que Él pudo revelarnos estos misterios de la palabra, que la gente no los entiende, porque esto se revela por fe y para fe. Y esa fe te la puso el Señor en tu corazón. Se la puso a Él en su corazón, me la puso a mí. Y se va revelando día a día, y vamos descubriendo. Mientras que el otro, el que no tiene fe, todo lo que hemos leído son textos oscuros, que se pueden interpretar de la manera que quieras, como interpretaron los testigos de Jehová, los mormones, cada uno con su libro. Ah, bueno. Bueno, Señor, te damos gracias, hemos compartido tu palabra, te damos gracias por este tiempo que estamos teniendo en este lugar. Te pido una bendición especial para Javier, para que tú le sanes. Te pido una bendición especial para Ricardo. Te pido una bendición especial para todos aquellos que escudriñan y leen esta palabra, para que tu revelación, Señor, esté sobre cada una de sus vidas. Gracias, Señor, por esta semana. Bendícela, Señor. Bendice a nuestro país, bendice a nuestros gobernantes, como dice tu palabra. Bendígalos, Padre Santo, para que podamos vivir quieta, reposadamente. Bendice los trabajos de mis hermanos, Señor. Cuídalos, cuida su entrada, su salida. Pido sanidad en esta hora para Javier, Señor, en el nombre de Jesús. Así como lo hiciste una vez por mi Padre, tú puedes sanarlo. Que sea testimonio para la gloria tuya, Padre mío. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria.